Vamos ya terminando con las tres últimas partes. En caso del páncreas endocrino, cuando nosotros hablamos de páncreas endocrino, nosotros estamos haciendo referencia básicamente a la parte del páncreas que va a sintetizar hormonas. Recuerden ustedes que el páncreas va a estar compuesto por estos acinos que ustedes ven aquí, que son los acinos exocrinos, que van a sintetizar las enzimas que van a ser importantes para la digestión. Y dispersos dentro de estos acinos exocrinos, a modo de conjuntos de islas, vamos a encontrar estas poblaciones celulares que se conocen como los famosos islotes pancreáticos o islote de Langerhans. El islote pancreático o islote de Langerhans va a ser la estructura histológica funcional que va a representar al páncreas endocrino. Y recibe ese nombre precisamente porque están como cúmulos celulares, como islas, en todo el páncreas, ¿no? Si nosotros vemos a nivel histológico cómo está compuesto este islote de Langerhans, vamos a encontrar básicamente 4 poblaciones celulares importantes. La población celular más abundante, que es esta que ustedes ven aquí de rosado y que se encuentra sobre todo a nivel central, es la población celular beta. La célula beta, ¿qué hormona sintetiza? La célula beta sintetiza la insulina. La siguiente población celular, en cuanto a cantidad, va a ser esta que ustedes ven aquí, que se encuentra en color morado en la periferia, que es la famosa célula alfa. La célula alfa, ¿qué hormona sintetiza? Sintetiza glucagón. Glucagón e insulina son las hormonas importantes, las protagonistas para la regulación del metabolismo de carbohidratos, y no solo carbohidratos, sino también hemos visto de lípidos y de proteínas. Entonces, estas hormonas son importantes en la regulación del metabolismo, son las estrellas, y de ellas sobre todo la insulina, es la protagonista principal. Existen otras 2 poblaciones celulares que son menores, vean ustedes estas células que son medias azulitas, más grandes, que se encuentran dispersas, son las células delta. Las células delta van a secretar somatostatina, que la somatostatina, yo quiero que se acuerden siempre de una palabra. Cuando ustedes escuchen somatostatina, acuérdense siempre de inhibición, inhibir. La somatostatina es la hormona inhibitoria por excelencia. Inhibe la secreción de otras hormonas que incluyen el glucagón y la insulina, inhibe secreción de glucagón, de insulina, inhibe secreción de otra hormona, por ejemplo, del tejido gastrointestinal que es la gastrina, inhibe la secreción de hormona de crecimiento, la somatostatina, pero no solo eso, sino también inhibe como parte de la función digestiva, sobre todo para la secreción de las enzimas digestivas. Entonces, siempre acuérdense ustedes, inhibición, la somatostatina inhibe. Y finalmente vamos a tener las células F, ¿no? Que las células F básicamente van a secretar una hormona que es el polipéptido pancreático, que va a tener mayor regulación en la parte digestiva, por tanto no la vamos a tocar, no vamos a hablar acerca. Entonces aquí importante, glucagón e insulina. Y les había dicho que glucagón e insulina van a ser los reguladores hormonales del metabolismo, sobre todo ¿de quién? Del metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo así regulan estos hormonas? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes comen, ¿no? Cuando ustedes ingieren alimentos, luego de que ustedes ingieren alimentos, sobre todo alimentos, me refiero a carbohidratos, ¿no? Que es la fuente principal de nuestra alimentación, ¿qué es lo que sucede? Como efecto secundario a la ingestión de carbohidratos, van a incrementarse los niveles de glucosa en sangre. Se incrementan los niveles de glucosa en sangre y esto es sensado por el páncreas, específicamente por el páncreas endocrino. ¿Por qué estructura? Básicamente por la célula beta. La célula beta del islote pancreático sensa este incremento de glucosa y va a sintetizar una hormona. ¿Cuál es esa hormona? La insulina. ¿Qué efecto va a tener la insulina? La insulina va a permitir que los tejidos periféricos aprovechen esta glucosa.
que puede ingresar esa glucosa que está alta en sangre, puede ingresar a los tejidos para que pueda ser utilizada por estos tejidos. Entonces, ¿cuáles son esos tejidos que precisan de la insulina para poder utilizar la glucosa? Son básicamente dos: el tejido adiposo y el tejido muscular. Estos dos tejidos necesitan de insulina para poder aprovechar la glucosa como fuente de energía. Para que la glucosa ingrese a las células, necesitan la acción de la insulina. Por eso esos tejidos se le conoce también como tejidos sensibles a insulina o dependientes de insulina, porque requieren de la acción de esta hormona para que ingrese la glucosa. La insulina a su vez también va a ir hacia la fábrica de nuestro organismo, que es el hígado, y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay mucha glucosa en sangre, no la podemos desperdiciar. Fórmame glucógeno, que es la forma como se deposita la glucosa, como se almacena la glucosa. De esta manera, la glucosa ingresa a la célula, que la va a utilizar, la glucosa se deposita como glucógeno en el hígado, y por tanto el efecto neto que va a tener va a ser disminuir la glucosa en sangre, que la glucosa en sangre se conoce como glicemia, ¿no? Glicemia, glucosa en sangre, disminuye la glicemia. Entonces, cuando tengo concentraciones altas de glucosa, se estimula la secreción de insulina, pero el efecto que va a tener la insulina finalmente es disminuir la glicemia. La insulina es hipoglicemiante, es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué es lo que sucede? Pasa el tiempo, ustedes están en ayuno, entonces no hay suficiente glucosa en sangre, la glucosa baja en sangre. Va al páncreas nuevamente, es censado, pero por otra célula. Es censado por la célula alfa. La célula alfa sintetiza ¿qué? Sintetiza glucagón. Y el glucagón que sintetiza la célula alfa, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el glucógeno que estaba en el hígado se rompa, se forma glucosa, la glucosa sale a la sangre y por tanto incrementa la glicemia, incrementa los niveles de glucosa en sangre. Por tanto, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿No? Que vean ustedes, de esta manera se regulan los niveles de glucosa en la sangre, se regula el metabolismo de los carbohidratos, gracias a la insulina y el glucagón, ¿no? Aquí. ¿Y cómo es que la glucosa va a ingresar a las células? Porque habíamos dicho que la glucosa ingresa a los tejidos, la célula beta capta el incremento de glucosa, el hígado capta la glucosa para poder transformarla en glucógeno. ¿Cómo ingresa la glucosa a las células? La glucosa ingresa a las células gracias a unos transportadores específicos que se conocen como los transportadores GLUT. Los transportadores GLUT también se conocen como transportadores de glucosa, sin embargo no solo van a transportar glucosa, también van a transportar otros monosacáridos, como vamos a ver a continuación. Ahora, de estos GLUTs existen varios, son 5 los principales, pero de aquí yo quiero que se acuerden básicamente para el metabolismo de los carbohidratos de 2, del GLUT 2 y del GLUT 4. De esos quiero que se acuerden para el metabolismo de los carbohidratos. En el caso del GLUT 2, chicos, el GLUT 2 es el transportador de glucosa que se encuentra en la célula beta, en el páncreas, y que se encuentra en el hígado. Entonces es un GLUT importante porque va a permitir que la glucosa ingrese a la célula beta, sense el incremento de la glucosa y de esa manera pueda secretarse la insulina. Y por otro lado va a permitir que la glucosa ingrese al hígado para poder formar glucógeno y poder hacer toda su vida metabólica. El otro GLUT que quiero que se acuerden es el GLUT 4. El GLUT 4 va a encontrarse en aquellos tejidos que son sensibles a insulina o dependientes de insulina, que son el tejido adiposo y el tejido muscular. Este es el único GLUT que requiere de insulina. Si yo no tengo insulina, no se expresa este transportador de GLUT en la membrana de los adipocitos y de las células musculares. Cuando ustedes les pregunten cuál es el transportador dependiente de insulina, que requiere insulina, es el GLUT 4. ¿Dónde se encuentra? Tejido adiposo y tejido muscular. Esos dos son los principales que quiero que se acuerden para el tema de carbohidratos, de lo que vamos a ver luego en la patología de carbohidratos, pero
Recuerden también, a manera adicional, que habíamos hablado en la clase de carbohidratos, en la parte de digestión, que el GLUT5 es un transportador importante para la absorción a nivel del intestino de un monosacárido en especial. ¿Se acuerdan ustedes cuál es ese monosacárido? La fructosa. Entonces, el GLUT5 transporta fructosa. ¿Y qué pasa con el GLUT1 y el GLUT3? Bueno, van a estar expresados en otros órganos. Generalmente, en el caso del GLUT1 y del GLUT3, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Y en el caso del GLUT1, también a nivel de la placenta, ¿no? De los eritrocitos. Sin embargo, el GLUT1 y el GLUT3 no son generalmente transportadores que les van a preguntar, así que solamente lo pongo aquí a colación, pero quiero que se acuerden de estos del 2, del 4 y luego del 5, que ya lo habíamos visto en la clase de bioquímica. Pregunta de examen han sido transportadores en relación al transportador GLUT4 y el GLUT5. ¿Cómo se sintetiza la insulina? ¿Cómo se secreta la insulina? La insulina se va a sintetizar en la célula beta como una prohormona, ¿no? Esta prohormona se va a conocer como preproinsulina. ¿Cómo va a estar conformada esta preproinsulina? Esta preproinsulina va a estar formada por 4 partes, por así decirlo, ¿no? Esta primera parte que ustedes ven aquí, voy a cambiar de color para que se note mejor. Ya. Esta primera parte que ustedes ven aquí de blanco se conoce como péptido señal. Péptido señal. ¿Ya? Esta parte que ustedes ven aquí de color plomo es cadena beta. Esta parte celeste, cadena alfa. Y esta parte marrón, péptido señal. Entonces, la preproinsulina va a estar formada por esas 4 partes. Péptido señal, cadena B, cadena A y péptido señal. ¿Qué es lo que sucede con la preproinsulina? La preproinsulina va a ser la hormona que se va a sintetizar en los ribosomas. Y lo que le va a permitir al péptido señal es viajar a través del retículo endoplasmático rugoso que tienen tiene los ribosomas donde se ha sintetizado. Entonces le va a permitir viajar a esta preproinsulina hacia el aparato de Golgi. Entonces el péptido señal básicamente va a ser como un péptido que le va a permitir ese transporte entre organelas. Finalmente, cuando la molécula llega al aparato de Golgi para completar su maduración, va a perder el péptido señal, pierde el péptido señal y se transforma en una proinsulina. La proinsulina ya no tiene péptido señal, que le permitió viajar del retículo endoplasmático rugoso al Golgi. Solamente va a tener las otras cadenas. Y esta proinsulina va a completar su maduración en el aparato de Golgi. ¿Qué es lo que sucede aquí? La proinsulina debe escindir el péptido C para poder dejar la cadena alfa y la cadena A y la cadena B para formar la insulina madura. En la célula beta, cuando ustedes tienen la célula beta tiene gránulos en su interior. Y en los gránulos que hay en el interior de la célula beta, nosotros vamos a encontrar la insulina como molécula madura, pero también vamos a encontrar este péptido C. De hecho, vamos a encontrar cantidades similares de insulina y de péptido C. La misma cantidad de insulina que hay, la misma cantidad de péptido C. De tal manera que el péptido C, que es parte de esta proinsulina y que no forma parte de la insulina madura, va a tener una utilidad diagnóstica, porque me va a permitir a mí ver la reserva pancreática de insulina. ¿Por qué? Porque se va a sintetizar en la misma, o se va a sintetizar en la misma cantidad que la misma insulina y se va a almacenar en estos gránulos en cantidades similares. Doctor, ¿para qué me voy a gastar midiendo el péptido C? ¿Por qué no mido insulina nomás? Para saber si si el páncreas de una persona está fabricando suficiente cantidad de insulina, ¿por qué no solo mide insulina? Porque lo que pasa es que la insulina es muy variable en cuanto a su medición a lo largo de los distintos momentos del día. Entonces, el péptido C es lo que me va a permitir a mí evaluar mejor. Entonces, este péptido C
tiene su utilidad diagnóstica porque mide la reserva pancreática. Y la insulina está formada por la cadena A y la cadena B, que está unida entre ellas por puentes disulfuro. Puentes disulfuro. ¿Cómo se secreta la insulina? Vean ustedes. Ante un incremento de glucosa, no olviden que la glucosa, el incremento de glucosa es el estímulo principal para la secreción de la insulina. Ante un incremento de glucosa en sangre, esta glucosa ingresa hacia la célula beta, a través del transportador GLUT2. Habíamos dicho que el GLUT2 está en la célula beta. Ingresa la glucosa a la célula beta. La glucosa, por acción de la glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que cuando ya es glucosa 6-fosfato, se encarcela la glucosa dentro de la célula, ya no sale. La glucosa 6-fosfato sigue la vía anaeróbica de la glucosa, que finalmente, el efecto final de la vía anaeróbica de la glucosa es la formación de ATP. Por tanto, se incrementan las concentraciones de ATP dentro de la célula beta pancreática. ¿Qué es lo que sucede? El incremento de la célula beta va a cerrar unos canales que son canales de potasio dependientes de ATP. Estos canales de potasio dependientes de ATP se cierran y entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce que no haya un flujo de iones de potasio. Esta alteración de los flujos de iones de potasio genera una alteración en el potencial eléctrico de la membrana de la célula beta y produce una despolarización de la membrana, porque no está habiendo un adecuado flujo del potasio. Entonces, al producirse la despolarización de la membrana, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que estamos hablando de un potencial eléctrico. Entonces, hay unos canales de calcio, que son canales de calcio voltaje dependiente, que al cambiar el voltaje, al cambiar el potencial eléctrico de la membrana, se abren los canales de calcio. El calcio ingresa al interior de la célula y el incremento del nivel del calcio permite que las vesículas que estaban ya preformadas con insulina puedan ser liberadas. Y de esta manera se produce la secreción de insulina. Ha sido motivo de pregunta del examen. ¿Cuál? ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de la insulina? El incremento de la glucosa. ¿Qué ion es importante para la secreción de las vesículas? ¿No? El calcio. ¿Cómo ingresa el calcio? Porque se abren los canales de calcio cuando se despolarizó la membrana. ¿Y por qué se despolarizó la membrana? Porque se cerraron los canales de potasio ATPA dependientes. Sin embargo, si bien la glucosa es el estímulo principal para la secreción de insulina, existen otros estímulos para la secreción de insulina. Y uno de ellos que es importante, y lo traigo a colación porque lo vamos a ver luego en la parte de diabetes, en la parte de fisiopatología, en la parte de fármacos, son unas hormonas intestinales que se conocen como incretinas. ¿Qué cosas son las incretinas? Las incretinas son hormonas intestinales, hormonas que se secretan a nivel del túbulo gastrointestinal. ¿Cómo así? Lo que sucede es que cuando ustedes ingieren un alimento, ingieren carbohidratos, ingieren comida, a nivel del sistema digestivo existen dos tipos de células, las células K y las células L. ¿No? Las células K, las células L, van a captar que hay presencia de glucosa en el intestino y van a secretar dos hormonas. La célula K va a sintetizar o va a secretar el GIP y la célula L va a secretar el GLP-1. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener este GIP y este GLP-1? Estos van a ir hacia el páncreas y van a estimular ¿qué cosa? En el caso del GIP y del GLP-1, ambos van a estimular la liberación de insulina. Y en el caso del GLP-1, adicionalmente, va a suprimir la liberación de glucagón. Es un control que se anticipa, porque apenas llega la glucosa al intestino, ya se está secretando
estas hormonas y ya van a empezar a regular el metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, ustedes dirían, bueno, pero si esto pasa de forma inicial, antes que la glucosa pasa a la sangre y llega a la célula beta, entonces este sería mejor el mecanismo más importante de la regulación. Pero no es así. ¿Por qué? Porque estas incretinas, estas hormonas intestinales, tienen una vida media muy corta. Duran segundos. ¿Por qué? Porque existe una enzima que las degrada, que es la enzima DPP4. La DPP4 es una peptidasa. Degrada estas enzimas que son péptidos y por tanto disminuye su vida media y por tanto la acción que tienen estas hormonas es limitada, es corta. No es por eso el estímulo principal para la secreción de insulina. El estímulo principal sigue siendo el incremento de la glicemia, el incremento de los niveles de glucosa en sangre. Pero lo traigo a colación porque en la farmacoterapia de la diabetes vamos a ver fármacos que van a actuar a este. ¿Cuál es el efecto de la insulina? Cuando ustedes piensen en insulina, chicos, tienen que pensar que la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólica? Significa que crea, que produce, lo habíamos visto en la clase de metabolismo. El metabolismo se consta de anabolismo y catabolismo. Catabolismo es destruir, pero anabolismo es formar. Entonces, ¿qué hace la insulina? Vean ustedes qué estimula la insulina. La insulina estimula la captación de glucosa y la glucólisis. O sea, que la célula, sobre todo el tejido adiposo, del tejido muscular, capte la glucosa a través de este GLUT4 y pueda utilizarlo para la obtención de energía. Estimula la síntesis de glucógeno a nivel del hígado, a nivel del tejido muscular. La glucosa que no se va a utilizar se transforma, se deposita como glucógeno, crea glucógeno. Síntesis de ácidos grasos. La glucosa puede estimular, como hemos visto en la clase de lípidos, la formación o la síntesis de ácidos grasos, que finalmente se van a transformar luego en triglicéridos y se van a depositar en el tejido adiposo. Captación de aminoácidos a nivel del tejido muscular, para que se sinteticen proteínas, para que se formen proteínas también a nivel del hígado, no solo el músculo, sino del hígado. ¿Y qué inhibe la insulina? La insulina inhibe la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de otros compuestos. Acuérdense que la gluconeogénesis, si bien es formación de un compuesto que es la glucosa, para formar ese compuesto ¿a coste de qué? A coste de destruir grasas, a coste de destruir proteínas. Por tanto, la insulina inhibe que se degraden las proteínas y los lípidos para formar glucosa a partir de ellos. Inhibe la glucogenólisis. ¿Qué cosa es glucogenólisis? La ruptura del glucógeno. Evita que se rompa el glucógeno. Inhibe la lipólisis, la ruptura de los triglicéridos. Inhibe la degradación de proteínas. Si ustedes se dan cuenta, la insulina lo que hace es formar macromoléculas, inhibe la destrucción de las macromoléculas. No es de sorprender que cuando una persona tiene diabetes, por ejemplo, uno de las manifestaciones sea pérdida de peso. No sé, ustedes lo ven al paciente demasiado, no tiene tejido adiposo, no tiene tejido muscular. ¿Por qué? Al no haber insulina o no actuar bien la insulina, entonces todo se empieza a destruir. Se destruye el tejido adiposo, se destruye el tejido muscular y por eso el paciente se vuelve caquéctico, hay emaciación. Esa es digamos, el mecanismo fisiopatológico por el que se produce eso. Acuérdense, insulina es anabólica, construye, crea. ¿Ya? Vamos a ir terminando ya con calcio y lípidos. En el caso del calcio, el calcio es un mineral muy importante. ¿Por qué? Porque el calcio va a tener diferentes funciones. La más conocida es la mineralización ósea, ¿no? Permite darle la dureza al hueso, a los dientes, para que puedan cumplir esa función de sostén, esa función que tienen el sistema óseo, ¿no? Sin embargo, no solamente van a tener esa función, el calcio también es importante porque es un ion importante para la contracción muscular, es importante para la conducción nerviosa, para la secreción hormonal, lo hemos visto en la insulina, y este mecanismo no solo se repite en el caso de la insulina, sino también que el calcio permite la secreción de vesículas de otras glándulas, ¿no? Es un cofactor de enzimas también en el calcio. Es un segundo mensajero intracelular y es un factor de la coagulación. ¿Qué factor de coagulación es el calcio? El cuarto, ¿no? Cuarto factor de la coagulación. Ya lo hemos visto, calcio sobre todo se encuentra en los productos lácteos,
los productos de origen lácteo, donde los que van a tener mayor cantidad de calcio, pero también lo vamos a encontrar en algunos granos, lo vamos a encontrar en los cítricos, en los huevos, en los pescados, también vamos a tener gran cantidad de calcio. ¿Cómo se regula el calcio? Para la regulación del calcio, chicos, son 3 hormonas importantes. Paratormona, calcitonina y vitamina D. Pero la estrella de esos 3 es la paratormona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo que bajan los niveles de calcio en la sangre, o sea, hay hipocalcemia, esta hipocalcemia es detectada por la paratiroides, ¿no? Yo les había dicho que la paratiroides son 4 órganos que se encuentran así en cada polo de la tiroides. La célula principal de la paratiroides capta que hay un descenso en los niveles de calcio y va a sintetizar paratormona, la PTH. ¿Y qué hace la paratormona? La paratormona tiene 3 efectos. El primero, estimula la resorción ósea. ¿Qué cosa es resorción? La destrucción, la degradación del hueso. ¿Para qué? Para sacar calcio del hueso. Porque el principal depósito de calcio de nuestro organismo son nuestros huesos, es el sistema óseo. Entonces, saca el calcio del hueso, entonces ayuda a contribuir a la elevación de los niveles de calcio. Segundo efecto que tiene la paratormona, a nivel renal estimula la reabsorción de calcio, haciendo que se recupere calcio de la orina, que no se elimine calcio por la orina y también sube los niveles de calcio a nivel del sangre. A nivel del riñón también tiene una dicotomía, porque no solamente permite la reabsorción de calcio, sino que también disminuye la reabsorción del fósforo. ¿Por qué? Hace que se excrete más fósforo por la orina. La paratormona bota el fósforo. El tercer efecto que va a tener la paratormona va a ser a nivel intestinal, pero va a ser un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque este efecto indirecto lo va a hacer gracias a la acción de la vitamina D. ¿Qué cosa es lo que pasa? La paratormona activa a la vitamina D, ya vamos a ver cómo. Activa a la vitamina D, y al activar a la vitamina D, aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo. En el intestino sí son los dos igualitos. En el riñón son diferentes. Reabsorbe calcio, pero bota fósforo. Todos estos mecanismos van a llevar finalmente a que se eleven los niveles de calcio en sangre, el calcio vuelve a su nivel normal. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay mucho calcio en la sangre, cuando el calcio está alto en la sangre, entra a jugar otra hormona, que es la calcitonina. ¿Quién secreta la calcitonina? Ya lo hemos visto, la célula parafolicular o célula C de la tiroides. ¿Qué hace la calcitonina? Lo contrario a la paratormona. Disminuye la resorción ósea, por tanto permite que el calcio regrese al hueso. Disminuye o inhibe la activación de la vitamina D, y al no haber activación de la vitamina D, disminuye la absorción de calcio y de fósforo, y disminuye la reabsorción renal de calcio. Aquí solo de calcio. ¿Cuál de estos 3 es el efecto más importante de la calcitonina? Sobre todo La calcitonina disminuye lo que hace es permitir que el calcio ingrese al hueso y inhibe la resorción ósea. Por eso ustedes van a ver que calcitonina es un fármaco que se utiliza en osteoporosis. Finalmente lo que va a contribuir es a que bajen nuevamente los niveles de calcio. Pero, como les decía, la estrella siempre es la paratormona. La paratormona es un péptido de 84 aminoácidos sintetizado por la glándula paratiroides. El efecto directo a nivel del hueso, que es, como les había dicho, aumentar la reabsorción ósea. Destruye hueso, saca el calcio del hueso. Y aquí viene la parte renal. En el caso del riñón, habíamos dicho que el efecto que va a tener es aumentar la reabsorción renal de calcio, pero disminuye la de fósforo. Sin embargo, a nivel del riñón sucede también otra cosa interesante.
a nivel del riñón se va a activar la vitamina D. La paratormona estimula a la enzima 1-alfa hidroxilasa a que se active la vitamina D. ¿Cómo es esto de la vitamina D? Vean ustedes acá, chicos. Vitamina D. La principal fuente de la vitamina D, nosotros la tenemos en la piel, donde a partir del colesterol, acuérdense que el colesterol es la base para la síntesis de vitamina D, a partir del colesterol, por acción de los rayos ultravioletas, se va a formar vitamina D. Esta vitamina D, que es formada en los animales como nosotros, es la vitamina D3 endógena. También hay una vitamina D3 sintética que está en los suplementos, o la que ingieres de alimentos de origen animal, por ejemplo los pescados, ¿no? Y hay otra vitamina que es la vitamina D2, que la vitamina D2 es de origen vegetal, que se encuentra, por ejemplo, en algunos tipos de hongos. Eso ingresa por la dieta, pero la principal fuente es la síntesis de vitamina B de nuestra piel. Esta vitamina D, para poder actuar, necesita activarse, y para eso necesita 2 hidroxilaciones. La primera hidroxilación, se produce a nivel del hígado, en la posición 25, formando 25 hidroxivitamina D. Y la segunda hidroxilación se produce a nivel del riñón, en la posición 1, para formar 1,25 dihidroxivitamina D. ¿Dónde actúa la paratormona? Acá actúa la paratormona activa a la 1-alfa hidroxilasa a formar 1,25 dihidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? Aumenta la absorción de calcio y de fósforo. ¿Qué hace también la vitamina D? La vitamina D también contribuye en cierta parte a la mineralización del hueso. Pero aquí en el metabolismo de calcio y fósforo, aumentar la absorción de calcio. Es por eso que el paciente renal suele tener deficiencia de vitamina D, porque no se activa la vitamina D, ¿no? Entonces suelen tener contra sus manifestaciones el calcio ligeramente bajo. Finalmente, todos estos mecanismos van a llevar al incremento de la calcemia, ¿no? Y el incremento de la calcemia estimula la secreción de calcitonina y por un feedback negativo también puede disminuir la secreción de paratormona. Pero siempre acuérdense, la estrella es la paratormona. La paratormona es la estrella del metabolismo del calcio y la segunda es la vitamina D. La calcitonina es como la ayudante, ¿no? Chicos, para terminar lípidos, que ya lo vimos en la clase de bioquímica, así que un recuerdo muy rápido. Acuérdense que en el caso de los lípidos, nosotros estamos hablando que son un grupo heterogéneo de compuestos cuya característica principal básicamente es que van a ser insolubles en agua, pero van a ser solubles en disolventes orgánicos. Es la única característica que van a tener. Para efectos del metabolismo lipídico, ¿qué lípidos ustedes tienen que acordarse? 2 lípidos. Los triglicéridos, acuérdense que los triglicéridos son un tipo de lípido que está formado ¿por qué? Por ácido graso más glicerol. Muy bien. 3 ácidos grasos, para ser más exacto, porque el glicerol es un alcohol de 3 carbonos, se le une un ácido graso en cada uno y por eso es triglicérido. Y el otro lípido que no deben olvidar es el colesterol. Acuérdense que el colesterol es derivado del estiarano, ¿no? Y es el otro lípido importante que vamos a hablar cuando hablemos de patología del metabolismo lipídico. Entonces esos dos no se deben olvidar, deben estar presentes. Acuérdense que los lípidos se transportan en sangre, sobre todo los lípidos grandes, se transportan a través de estructuras especializadas porque son insolubles en agua. Entonces deben transportarse en un vehículo que son las famosas lipoproteínas. Las lipoproteínas son la forma como se van a transportar. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo habíamos visto. Las lipoproteínas son estructuras que tienen 2 partes. Una envoltura o una capa externa que va a estar formada básicamente por sustancias que van a poder permitir desplazarse o tener contacto con el agua, como por ejemplo las apolipoproteínas,
que son proteínas específicas que van a formar estas lipoproteínas, y fosfolípidos y colesterol en la parte externa. Y en la parte interna vamos a tener moléculas que van a ser hidrofóbicas, que no van a poder ser solubles en agua, que son los ésteres de colesterol, es el colesterol que está esterificado, y los triglicéridos. Acuérdense que existen principalmente 4 lipoproteínas. Hay una más, pero las principales son 4 que no deben olvidar, ¿no? Y que van a formar o van a permitir el transporte de los lípidos. Acuérdense que cuando ustedes hablan del transporte de lípidos existen 2 vías, la vía exógena, que son los lípidos de la dieta, y tenemos la vía endógena, que es lo que se sintetiza a nivel del hígado. La vía exógena es muy fácil, los lípidos ingresan de la dieta y van a ser transportados a través de los kilomicrones. Los kilomicrones van a llevar los lípidos a través de los capilares hacia los tejidos, sobre todo músculo y adiposo, para que extraigan ácidos grasos. Van a ser extraídos estos ácidos grasos, van a quedar como un remanente de kilomicrón que va a ir al hígado para su metabolismo. Los kilomicrones van a ser moléculas ricas en triglicéridos sobre todo, y al ser de la dieta, triglicéridos exógenos. Entonces, cuando ustedes piensen en kilomicrón, tiene que venir a su mente triglicéridos exógenos. En el caso de la vía endógena vamos a tener 3 partes. La primera, el hígado sintetiza una lipoproteína que es VLDL, que es una proteína que es rica en triglicéridos, pero endógenos. ¿Por qué lo sintetiza el hígado? Sigue la misma vía que los kilomicrones, pasa por los capilares, a nivel de músculo y adiposo, se le quitan los ácidos grasos, se vuelve un remanente de VLDL que recibe el nombre de IDL, que va a tener 2 caminos, o va al hígado para metabolizarse, o se transforma en una molécula que se llama LDL. Esta molécula de LDL es una molécula rica en colesterol y va a derivar del metabolismo de las IDL, o también el hígado puede sintetizar LDL, que es una molécula rica en colesterol. Esta LDL tiene por función llevar el colesterol del hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Por eso es que habíamos dicho que a esta LDL se conoce como que lleva el colesterol malo, ¿no? Porque lleva el colesterol hacia los tejidos. Y en el caso de la HDL, que es la otra lipoproteína, hace la acción contraria a la LDL. Recoge el colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo lleva al hígado. Por tanto, la HDL también transporta colesterol, solamente que acuérdense que la LDL va del hígado hacia los tejidos periféricos, y en el caso del HDL, de los tejidos periféricos al hígado. Por eso también a este transporte de colesterol que hace la HDL se conoce como el transporte inverso del colesterol. Bueno, chicos, aquí hemos terminado la parte de bases de endocrino. No sé si tienen una pregunta aquí mientras se abre el chat y hay preguntas en el chat.